Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Como hace más de 20 años y 6 meses que estamos al aire. Y bueno, como siempre comenzamos ¿con quién? Con Aquiles Rodríguez, que con su barba y con su seriedad nos da las informaciones. Adelante, Aquiles. Muy bien, Álvaro. Muy buenas tardes a la audiencia. Es un gusto estar aquí. Muy buenas tardes a mis compañeros allí en estudio. A la visita también los saludo, que hace muchos años que no nos veíamos. Y le digo a la audiencia de que el día jueves te esperamos allí en 8 de octubre, 2767, a las 18 horas. Te espera la pastora Rode Telechea. También en nuestra iglesia, en Lorenzo Carnelli 1070, tenemos reunión con los inmigrantes a las 18:30 horas. Y también 19:30. 19:30. 19:30, sí. También te quiero decir de que tengo 2 teléfonos, por si me querés llamar. Uno es 097-974868, el otro es 2443-26. Y también, si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, Aquiles. Y le damos lugar a Rodrigo de Castro para ver si querés complementar alguna de las informaciones que tenemos. Sí, quiero complementar por aquellos que nos están escuchando a través de la radio, que también nos pueden escuchar en cualquier horario y vernos también ahora a través de nuestra fanpage en Facebook, que se llama Charlando en Familia, nuestro canal de YouTube, que también se llama Charlando en Familia, y bueno, los fines de semana estamos haciendo un compendio de lo mejor del programa de todos los días en Spotify, y también nos buscas por esa plataforma y se llama también Charlando en Familia. Así que son todas las formas que estamos usando por ahora, porque se vienen nuevas cositas que estamos preparando, estamos haciendo pruebas. Justo hoy es un día de una prueba que voy a dar un adelantito nomás. Estamos trabajando en un canal de televisión por internet, así que dentro de poco ya vamos a estar comunicando esta nueva vía. Hoy estamos haciendo las primeras pruebas, nos fue complicado, pero ya están emitiendo algunas cositas, así que queremos seguir implementando todo lo que es era digital, que las tenemos que aprovechar. Así que también saludo a la audiencia. Muy bien, y desde la República de Goes, ¿cómo anda Pablito Camargo? Bueno, Dios los bendiga a todos. Un saludo grande para todo el panel y para Víctor en especial, que va a estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Y saludamos a la audiencia que está escuchando a través del éter, a través de la CX46 Radio América, y también a través de Álvaro de Castro Facebook, a través de Iglesia Zona de Cristo Facebook. Estamos ahí al toque por todos lados. Así que Dios los bendiga a todos y buen mediodía para todos. Y bueno, y sin más, tenemos nuestro invitado internacional de todas las semanas, y en esta vuelta para mí es un privilegio de estar presentando a alguien que estuvo en el Uruguay ya en algunas ocasiones, incluso en el programa Charlando en Familia, pero un gran apóstol de Dios que yo aprecio en gran manera por su sabiduría, porque aparte estuve en México juntamente con él. Sí. Víctor de León,
es un privilegio tenerte, Víctor, con nosotros compartiendo en este programa, charlando en familia una vez más. Sí, pues para mí es más, esta invitación es un honor, me honra mucho que se hayan acordado de mí y que si puedo ser útil para lo que ustedes me pidan, con mucho gusto, cuenten conmigo y me da mucho gusto saludar a toda nuestra audiencia y decirles, pues desde aquí, desde México, les mandamos un fraternal abrazo y que Dios siga guardando a Uruguay en sus brazos para que siempre sean prosperados y bendecidos, porque se lo merecen, han trabajado mucho y se merecen ser bendecidos. Y una pregunta, Víctor, ¿ya empezó el fútbol en México? Porque yo sé que sos muy futbolístico, tenés un corazoncito con un cuadro muy especial. Sí, apenas la semana pasada empezó la liga. Bueno, se suspendió la liga y ahora están haciendo como un torneo rápido de aquí a fin de año y están haciendo los partidos en campos sin gente y están Ah, jugando los equipos sin gente. Pero todos los partidos, como siempre, pues los están poniendo por televisión y pues aquí en México se ha perdido mucho la afición por el problema de la pandemia. Hay mucha gente muy preocupada por este problema y muy asustada y hay poco interés aún solo en la televisión ver el partido. A la gente no le está no es lo interesando. mismo. ¿Y Ajá, cuál es sí. el mejor cuadro de México? A ver, Víctor. Bueno, yo quizá pudiera tener algunos problemas aquí en mi país, pero el mejor equipo de México se llama América. El América de Ah, México. El por mejor eso te lo equipo, preguntaba. sí. Hemos tenido jugadores uruguayos. Y de por sí, los uruguayos han jugado en todo el mundo. Son rete buenos los uruguayos. Y entonces, ahorita no tenemos uruguayos. Hay paraguayos y hay uno o dos brasileños. Pero casualmente en esta temporada no hay uruguayos en mi Eh, equipo. Pero hay veces que sí. Chilenos también hay. Ujú. bueno, Víctor, arrancamos con el tema de hoy, que es el mensaje universal de la palabra de Dios, el Evangelio. Amén. Que tanto en Uruguay como en México y en este tiempo de pandemia, ¿qué importancia es ese mensaje del Evangelio? Háblanos un poco de eso, Víctor. Bueno, nosotros hemos encontrado nuestra experiencia aquí en México. Tenemos sin reunirnos en las iglesias como desde el mes de marzo. Del primer domingo de marzo hasta el domingo pasado, no nos hemos reunido físicamente en los templos, por lo mismo del problema de la pandemia. Y lo que sí hemos visto es que a causa del temor de no ser infectados, a causa de el temor de que si te infectas es probable que te mueras, pues ha traído mucha gente a los pies de Cristo. Afortunadamente nosotros tenemos un sistema que se llama de células. Ah, Entonces, en los hogares tenemos un montón de células y ahí es donde están ganando las almas en los hogares. Sí pueden reunirse en un hogar 4 o 5 personas que estén certificados que están sanos. Y pues eso es como estamos trabajando. Y luego, los domingos, estamos grabando en la iglesia como si estuviéramos en vivo a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche, sin gente. Pero hemos visto una respuesta impresionante de gente, ¿eh? qué Estamos bárbaro. hablando de que en un mes tenemos cerca de 10,000 visitas. Para mí es un montón. Sí. Y es porque la gente anda buscando a Dios. Así que nuestra expectativa en la nación mexicana es que cuando esto se termine, mucha gente va a venir a la iglesia. Pensamos que este puede ser el principio de un
resurgimiento de la fe en México. Sí, la religión oficial es católica y romana, pero cada día crece la fe evangélica que le llaman aquí, que los cristianos, y que cada vez somos más. Así que, pues, estamos viendo con mucho ánimo que esa pandemia, en lugar de perjudicarnos, nos está bendiciendo porque la gente anda rete asustada. Aquí, cuando alguien se contagia, piensa que se va a morir, porque ya se han muerto 30,000 personas, hermanos. Oh. Entonces, 250,000 infectados. Entonces, la gente pues, anda muy asustada y bueno, pues se están acercando a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo decía la palabra no está presa, nunca va a estar presa, Nunca. cual sea la circunstancia, porque yo estaba mirando que en la época primitiva del apóstol Pablo y de todos, no tenían templos, la persecución y las ideas que traían el mensaje de Jesucristo chocaba mucho con las filosofías griegas, romanas de aquella época, y sin embargo el evangelio crecía porque había una necesidad, y eso no ha cambiado. Fíjate, hoy día en este tiempo está habiendo un mover de Dios muy grande porque la gente han aumentado los suicidios, las situaciones adentro de las casas se han potenciado los problemas familiares, la gente está desesperada por el tema laboral, y todo eso es un campo fértil para que el Evangelio, que es la única esperanza, pueda llegar. Entonces quiero que tú nos compartas un poquitito cómo la gente está recibiendo el Evangelio en México y cómo Sí. están haciendo ustedes con esas personas que necesitan un mensaje de esperanza. Cuando la televisión lo único que da es todos los días cuántos se murieron, cuántos se contaminaron, y escuchar los noticieros es terrible. Continúan Horrible. todos programas periodísticos, todos girando sobre el mismo tema. No sé si a ustedes Sí. les pasa lo mismo. Sí, exactamente. Nosotros aquí en mi casa y muchos hermanos realmente ya no ven las noticias porque Claro. solamente son malas noticias, muy malas. Eh, Fíjense, hermanos, que yo no me atrevo a decir que viene un avivamiento, a menos a mi país o a Sudamérica, como en este caso Uruguay, pero sí creo que va a haber un mucho mayor fluir del Espíritu Santo en todas las naciones. Se los voy a explicar. Hace pocos días, estoy hablando de 15 días, yo tuve un sueño. Para esto, me estoy comunicando constantemente con los pastores, con la gente, y, y había mucha opresión satánica, porque tú sabes, el miedo es un espíritu, la depresión es un espíritu, la culpa es un espíritu, y un montón de cosas del diablo que estaban cayendo sobre las personas y andaban muy preocupadas por todo esto de la economía y de la enfermedad y demás. Y yo me acosté esa noche y le dije al Señor, Señor, tú tienes que decirnos cómo va la iglesia. Yo no soy toda la iglesia en México, desde luego hay un montón, miles y miles, pero la parte que nos corresponde a nosotros, Señor, ¿cómo nos ves? Yo le pregunté, ¿cómo nos ves? Y entonces en la noche yo tuve una visión y vinieron un montón de demonios y que se me echan encima, ma. Eran así como animales, en forma de animales, que se me echaban encima y pues yo los empujaba y los reprendía y me cubría con la sangre de Cristo y les decía que ninguna familia iba a ser tocada por ellos, que todas las familias iban a ser sanas y ya se fueron. Entonces, en la madrugada yo me desperté y me quedé muy impresionado porque me dice el Espíritu Santo, me dice, las iglesias que se están santificando
son iglesias que van a avanzar mucho más. Y me dijo, ¿te fijaste en el tipo de espíritus que te atacaron? Y le dije, ay, señor, era un montón y pues yo los veía así como animales y yo nomás los reprendía, los echaba y los quitaba. Y me dijo, pero ¿te diste cuenta que tenía 3 características? Y me puse a pensar, ¿cómo 3 características? Y me dijo, viejos, enjutados y debilitados. Viejos, enjutados y debilitados. Y me dice, porque tú has de recordar, me dijo el Espíritu Santo, tú has de recordar que cuando Eva y Adán fueron tocados por la serpiente en el huerto del Edén, era una serpiente. Dice, pero luego velo cómo aparece en Apocalipsis capítulo 16, que es el dragón, pero tiene una palabra que me llamó la atención, dice, serpiente antigua. Y yo empecé a investigar por qué decía serpiente antigua. Y tiene que ver por vieja, por gastada, por inútil, por incapacitada, por torpe, por todas las cosas que cuando uno es santo, en la familia o en el trabajo o donde sea, los espíritus se empiezan a hacer viejos. Sí se entiende la palabra enjutar. Y la tercera cosa, debilitarse. Y me dice, ¿te diste cuenta que eran muchos? Sí. ¿Y si los quitaste muy rápido? Sí. Dice, bueno, ese es el trabajo de ustedes en la santidad. Porque un espíritu se llena y se fortalece del pecado del hombre. Por eso hay pecados generacionales, porque se va nutriendo del pecado de la generación anterior y pasan a la siguiente generación y se siguen nutriendo por el pecado de las siguientes generaciones. Pero el momento en que se corta la maldición o se corta el pecado de la vida de los hombres, en ese momento se empiezan a debilitar, enjutar y envejecer y sueltan a las personas y ya no, ya es la serpiente antigua, ya no es como antes, porque la santidad te va a dar una victoria impresionante en tu familia. Así que nosotros estamos viendo esta perspectiva de la guerra espiritual en el sentido de las capacidades que nosotros tenemos que activar en nuestra vida, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque hay un montón de cristianos que no activan lo que tienen. Es como que tienes una espada y no la sacas. Es como que tienes la capacidad de echar fuera demonios, pero te dan mucho más miedo que ni los tocas. Y es mejor ni me meto con ellos porque me van a hacer pedazos. Y la verdad es que ya están vencidos por la sangre de Cristo. En la resurrección, ¿te acuerdas? Colosenses capítulo 2, versículo 15, los principados y las potestades fueron públicamente exhibidos en la cruz. Entonces, ahora nosotros los creyentes tenemos que aplicar esa victoria de la cruz a través de enfrentar nuestros temores. Entonces, hemos estado trabajando con la gente aquí en México, les hemos dicho, ok, enfrenta tu temor, enfrenta tu depresión, enfrenta tu tristeza, enfrenta tu vergüenza, enfrenta tu confusión, enfrenta tu desilusión, enfrenta tu fracaso, enfrenta tu dolor, pero ya deja de quejarte. Y la gente lo está haciendo y hemos tenido un montón de testimonios de victoria, aún en la pandemia en México, porque igual aquí en México se han perdido 2 millones de trabajos desde que está la pandemia. El trabajo aquí en México está muy difícil. Pues unos hermanos que los corrieron de su trabajo por la pandemia, a la semana ya tenían otro trabajo mejor que el trabajo anterior. Porque enfrentaron sus miedos, enfrentaron con santidad a Satanás y Satanás no los puede agarrar porque es más fuerte, dice la Biblia, más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y entonces hay que estar trabajando con la congregación para decirle, impón la autoridad de Cristo, impón la autoridad de Jesús en tu familia. ¿Te acuerdas de Mateo 18, 18?
si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa sobre la tierra, yo o desato o ato. Y si te fijas, Mateo 18, el lugar de dominio es la tierra, ¿no? Dice, porque el que ata en la tierra, se ata en el cielo. Desata en la tierra, desata en el cielo. Y entonces estamos teniendo una generación de cristianos que están llevando a cabo el sacerdocio. Ese sacerdocio de limpiar su casa, limpiar a su familia, limpiar a su gente, y que no puedan ser más atados por el diablo, porque ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Básicamente, así es como hemos estado trabajando en la pandemia aquí en México. Este problema del demonio que les platiqué, hay otras historias en donde una noche estábamos orando, los pastores de aquí de México, de la red de nosotros, oramos martes y jueves de 2 a 4 de la mañana. Y ese día, a las 2 de la mañana, estaba todo oscuro, pero había otra obscuridad, una densa oscuridad. Yo sabía que eran demonios que querían dejar su marca de maldad sobre nosotros, pero me dijo Dios, si ustedes oran, esos demonios se tienen que ir. Entonces, habla de a la iglesia que oren, que se santifiquen desde luego, que oren, que lean la Biblia, que la crean, y luego cuando venga el problema, impongan la autoridad de Jesús. Que profeticen, es otra de las cosas que nos ha mandado el Señor. Y yo casi siempre les digo a los hermanos, profetiza, profetiza. Dijo Pablo que todos los dones son buenos, pero que debemos de cuidar sobre todo el profetizar, ¿no? Y en eso debemos de invertir mucho tiempo a través de cómo funciona el don de profecía. Y hemos estado hablando aquí por muchos medios para tratar de seguir enseñando. No quiere decir que eso no lo hacíamos, pero últimamente se ha desatado más esa parte de lo sobrenatural en los lugares celestiales, fíjate. Básicamente es eso, Álvaro. Importante es, y Rodrigo, porque estos temas, si hay algo palabra que ha venido en los últimos tiempos es globalización. Y las cosas que suceden con la iglesia en México son las mismas cosas que suceden en Uruguay, probablemente los que están en Europa, en cualquier parte, estos mismos mensajes están pasando en todo el mundo, las mismas situaciones, pero que la iglesia es una hora profética donde tiene que tomar esa autoridad. Y Rodrigo, queremos que tú opines un poquitito sobre lo que está compartiendo Víctor. Comparto lo que dice Víctor y entiendo que muchas veces hay falta de conocimiento en la gente. Y entonces después por esa falta de conocimiento no puede aplicar la autoridad que Dios ya nos ha delegado, que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces empezamos a ver los fracasos en el mundo cristiano. No por malos corazones ni por malas actitudes, sino que muchas veces esa falta de conocimiento que va reflejada muchas veces por lo que veo en un montón de lugares y en países, es como que no se quiere transmitir desde el liderazgo hacia el resto de las personas, como que se queda en una élite muy selecta y eso hace que la gente no tenga el total conocimiento de que todas las cosas que nos ha regalado Dios, porque definitivamente nosotros no hemos por nuestros méritos recibido nada, todo porque Dios nos ha regalado. Pero esa falta de conocimiento hace que no tomemos la autoridad. Y cuando no tomamos la autoridad, le estamos dando espacios para que el enemigo obviamente los ocupe. Y Dios lo que quiere es que en estos tiempos la iglesia tome esa autoridad. Obviamente, como decía Víctor recién, si no hay santidad, por más que tengas conocimiento, de nada te sirve. Es como que puedo tener conocimiento de todo, pero no tengo santidad, todos los espacios los pierdo también en un instante. Es como que las dos cosas, es como que la unión, ese mix de santidad, conocimiento, entonces hace de personas, porque la iglesia no son cuatro paredes, son individuos, son gente. Tome la autoridad y entonces
realmente las tinieblas retrocedan. Así es. Pablo, estamos hablando, Pablo, hay algo que es muy importante, que tú también sabes, que es la palabra profética lanzada en el momento justo, en el momento indicado. ¿Y qué podés opinar sobre este tema, Pablo? Sí, justamente es un momento, primero es un momento profético el que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a la palabra profética, es un don fundamental para la iglesia en este momento. Por eso tenemos que saber discernir los espíritus, como dice Juan, ¿verdad? Si son de Dios, si no son de Dios, todo eso. Y vemos después si se cumple esa palabra profética, ¿verdad? Yo no sé si el otro día lo dije en el programa, que encontré, estaba haciendo una limpieza y tenía una cantidad de discos tremenda. Y encontré un disco con todas palabras proféticas que me habían dado a mí, desde el año, no sé, 1993, por ahí. Un disco lleno de palabras proféticas y estaba Lucas ahí y dice, ese fulanito de tal y que te está dando una palabra profética, no podía creerlo. Dice, fulanito de tal que te está dando una palabra profética. Digo, sí, y ahora tenemos que ver si esa palabra profética se va a cumplir, ¿verdad? Tenemos que seguirle el camino a esa palabra profética a ver si se cumple o si no se cumple. Si se cumple es una palabra profética que viene de parte de Dios, ¿verdad? De hecho, creemos en eso. De hecho, Felipe tenía 4 hijas profetas, ¿verdad? Y bueno, es un don fundamental para este momento, dar una palabra profética a la iglesia, darle una palabra profética a las personas, ¿verdad? Hay muchas personas que en este momento están en una encrucijada de sus vidas, como estaba hablando Víctor, ¿verdad? Con temores, con miedos, con pánico. Yo he visto personas con ataques de pánico tremendos en este momento, y vos te pones a mirar y son cristianos, ¿verdad? Y vos decís, ¿cómo puede pasar una cosa de estas? Y bueno, porque hay una guerra espiritual detrás de todo esto, ¿verdad? Y de repente una palabra profética para esa persona puede traerle edificación, puede traerle que esa persona enderece sus pasos en el camino de Dios, que esa persona se consagre a Dios como realmente tiene que consagrarse, ¿verdad? Y que tome un nuevo rumbo su vida, ¿verdad? Y comienza a pelear la buena batalla de la fe, que en estos tiempos es fundamental, pelear la buena batalla de la fe. Estamos viviendo tiempos en los cuales el diablo va a querer arrebatar. A mí me pasó algo similar a lo de Víctor, nunca lo estoy contando ahora y no lo voy a contar, pero tuve un sueño una semana antes que acá se declarara pandemia en el Uruguay, una semana antes del 13 de marzo, yo tuve un sueño profético, en el cual habían personas involucradas en ese sueño y habían demonios atacándome, ¿verdad? Y uno de esos demonios, vestido con un traje verde, directamente me dijo, voy a quebrarte la pierna. El asunto que nunca pudo quebrarme la pierna, ¿verdad? Bueno, el sueño prosiguió y tiene toda una historia el sueño y tiene un fin ese sueño. Nunca lo pude compartir con una de las personas que estaba involucrada en ese sueño, a pesar de haber estado hablando con ella, pero tiene un fin ese sueño, y eran demonios que estaban atacando a la iglesia, ¿verdad? Porque yo en ese momento estaba dentro de la iglesia, y cuando me desperté, estaba todo sudado, me había dado cuenta, uno se da cuenta cuando está en una lucha y en un sueño espiritual fuerte, ¿verdad? Porque no está ni despierto ni dormido, es un estado raro, ¿verdad? Y una lucha espiritual en la cual Dios me daba la victoria, ¿verdad? Y veía cosas tremendas. Ahora, es fundamental, sí, claro que es fundamental. Es un tiempo difícil, hay mucha gente que está dudando, hay mucha gente que está
perseguida, hay mucha gente que está mal espiritualmente, hay mucha gente que está, ya te digo, aún con ataques de pánico, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho miedo, mucho temor, ¿verdad? Y de hecho lo que está pasando es real también, ¿no? Diga que Dios se está poniendo la mano sobre nuestro país, ¿verdad? Y nos está guardando. Pero es un tiempo de lucha y de prueba, pero es un tiempo de victoria. Vamos a tener que ir a un corte en este momento del programa. Recuerden un tema musical e inmediatamente después le seguimos dando a Víctor, sacando este tema que es muy importante, sobre todo que pueda hablar un poco más sobre el tema de esa palabra profética que la iglesia tiene que dar en este tiempo. Vamos a un corte en este momento. Charlando en familia. Libre, mi carga será quitada. El yugo de mi servicio será quitado. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Libre de las cadenas que me ataban, libre de la prisión de las tinieblas, el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Soy libre porque Jesús me ha salvado. Soy libre porque Jesús me ha perdonado. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Y el yugo caerá a causa de la unción. Charlando en familia. Y seguimos en el programa Charlando en Familia. Rápidamente, Aquiles, danos las informaciones y continuamos. Bien, Álvaro. Como dije en la primera media hora, día jueves, allí la pastora Roda de Telechea te espera el 8 de octubre, 2767 a las 18 horas. También en nuestra iglesia, allí en Lorenzo Carnelli 1070, tenemos reunión de migrantes a las 19:30 horas. Y también te voy a pasar dos teléfonos, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, y Víctor, seguimos contigo con este tema tan importante que Víctor, lanzaste. Yo quería hacer una pregunta a Víctor antes de que comience. Dime, Víctor, Rodrigo. ¿Sabes que tengo una sensación yo? Ajá. Me ha pasado, hablando de voz profética, ¿no? Antes Ajá. como que en los cultos como que se escuchaba más una voz profética. Hoy veo pastores en Facebook transmitiendo, pero como que escucho un silencio por parte de profetas o gente que decía ser usada en las profecías, y hoy como que se cayó con la pandemia, es como que se paralizó la voz profética. Me da esa sensación acá en el Uruguay, capaz que en México es otra historia, pero me da esa sensación como que
que todos los que iban y profetizaban y tengo palabra de Dios, como que de repente se ha hecho ese silencio. No sé si tenés ese mismo sentimiento en México o es solo lo que a mí me está pasando. Bueno, sí es cierto lo que dices. Yo me quisiera remontar por lo menos a 30 años atrás, quizá hasta 40, en donde apareció con mucha fuerza el ministerio profético y el don profético. Y el problema es que hubo muchísimo abuso. Tanto los que tenían el don profetizaban o adivinaban, no profetizaban, o el que decía que era profeta falso, porque fíjate, puede ser, dice en Jeremías, falso profeta o profeta falso, y es diferente, porque profeta falso es que es profeta, pero falsea, y hay otros que no son profetas y falsean, y tienen la cara de profetas, pero no lo son. Entonces esto ha venido a desprestigiar mucho, igual que los apóstoles, igual que los pastores, todos. Un desprestigio enorme porque pues muchas veces la profecía no se cumple. Y no se cumple porque no es profecía. Entonces la gente se desilusiona. Por eso Pablo decía, oírlo todo, retener lo bueno. Y luego dentro de la profecía, había personas que eran profetas de destrucción. Por ejemplo, si no te portas bien, vas a ir caminando, te vas a caer y te vas a morir porque te vas a pegar en la cabeza y te van a salir los intestinos. Y entonces, ¿qué cosa? Entonces, no edifica. Nosotros sabemos que la profecía tiene la capacidad de edificar. Puede tener un factor de juicio, pero eso no le corresponde a alguien que tenga el don, sino a alguien que tenga el ministerio. Y si el ministerio de profeta no es parte de la iglesia y tiene juicio, se lo tiene que dar al pastor. Y el pastor sabrá qué hace con ese juicio. Ni siquiera es público, es en lo privado. Entonces, sí es un problema bastante serio la falta de seriedad de los profetas. Yo tengo una historia de allá de Sudamérica, de un argentino que estaba en la Patagonia, un profeta, no me acuerdo su nombre, perdonen, pero para mí fue algo impresionante, porque estábamos en Buenos Aires y llegó este profeta y éramos otro mexicano y yo. Y entonces, este profeta nunca lo habíamos visto en la vida, nunca. Y por primera vez en mi vida yo sabía lo que es. ¿Te acuerdas que puede ser un profeta o puede ser no es visionario, estoy acordándome de la palabra, como Samuel, una persona que iba más allá de la profecía, pero era de la Don de profecía? ciencia, podríamos hablar de un poco del don de ciencia. Sí, pero ¿cómo les llamaban en aquel tiempo? Vidente. Vidente. Sí, Ya, vidente. vidente. Entonces, un vidente era más que un profeta. Bueno, yo había leído un montón de videntes, pero ese día que estábamos con ese es vidente, man. Y con mi cuate le empezó a decir el nombre de su esposa, el nombre de sus 3 hijas, a lo que fue a Argentina y lo que tenía Dios para él, y le dijo, cuando tú regreses a tu país, tú vas a ser un hombre millonario. Y ya, a mí no me dijo nada. Yo estaba ahí de testigo, pues. Hermanos, ahorita este cuate es millonario. Y todo lo que le dijo de sus hijas, su esposa, donde vivía, nadie se lo había revelado. Él se lo dijo, era evidente. Y él nos platicó algo que me dejó los pelos de punta porque dijo, yo estoy aquí en la Argentina
porque Dios me mandó a tomar unas fotos de una iglesia. No les voy a decir el nombre. De una iglesia. Y ya tomé las fotos y entonces estamos hablando de hace años. Dice, fui a revelar las fotos. Ya ves que antes se tomaban la foto y tenías que llevarla a revelar. Dice, y las fotos salieron veladas. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Ahora mañana o el próximo domingo voy a la iglesia y tomo fotos, porque Dios le dijo, toma fotos. Toma fotos el siguiente domingo y las manda a revelar, dije, no vaya haciendo. Y otra vez salen veladas. Y entonces dijo, a lo mejor no sirve mi cámara. Entonces va con alguien que le revise la cámara. Y su cámara está bien. Llega el tercer domingo, toma las fotos y también salen veladas. Entonces el profeta se humilla delante de Dios, Señor, entonces, ¿qué me quieres decir? Y le dice, ve y dile a ese pastor que su iglesia para mí no existe. Oh. Padre de la Oh, Dios gloria. mío. Y entonces nos dijo, y mucho cuidadito, me dijo. Bueno, sí nos dijo a los dos, y mucho cuidadito. Porque si ustedes buscan fama, fortuna, entonces ustedes están en pecado. Y este tipo, por eso el Señor no ve la iglesia que él tiene. ¡Wow! Nos quedamos, mano, impactados. Porque sabíamos que era cierto. Hoy ya no existe esa iglesia en Buenos Aires. Entonces, la profecía necesita dos factores, principalmente. Primero, es que tú tengas llamado de la profecía con una característica del profeta 100%. Es un hombre de mucha oración. Se pasan. Que si yo oro, no sé, 2 horas, esta gente 5 o 6 horas por lo menos al día. Son con una revelación de la palabra de Dios, profunda revelación de la palabra de Dios. Y no todos los días Dios les está dando palabra. A lo mejor pasan meses y Dios no les da palabra. Pero cuando Dios les da palabra, la sueltan y causan lo que han profetizado. Porque yo me he encontrado aquí en México profetas que a donde quiera que van, empiezan a profetizar. Y yo digo, ¿de veras? ¿De veras Dios les dijo que profetizaran? O luego le profetizan a todos. Por ejemplo, yo me acuerdo de un tipo que no me acuerdo, creo que es nicaragüense. Y llegó a la iglesia y fue a predicar y profetizó y yo no le dije nada. Y me hablaba por teléfono y me dijo, tengo una profecía para ti. Dije, luego me la das, ¿no? Y así me hablaba cada tercer día. Y ya como el cuarto día que me vuelve a llamar, le dije, bueno, ¿por qué tu insistencia? Me dice, mira, tengo unas bolsas de piel que quiero vender. Si tú me las compras, yo te doy una palabra profética. Y le dije hasta lo que se iba a morir el desgraciado. Porque ¿cómo se atreve a circunscribir la palabra del rey a que le compres unas cosas? Ese no es profeta. Pues se da el caso que van por la ofrenda, se da el caso que lo hacen por fama, por fortuna, por apantallar a la gente y a veces nada más están adivinando. Por eso la profecía ha perdido tanto lustre y tanto esplendor, porque generalmente no se cumple. Y no se cumple no porque Dios no cumpla. Dios cumple todo lo que dice. Lo que pasa es que el que profetizó se imaginó o le gustaría o quiere ser más bueno que Dios. Y entonces trae como consecuencia que su profecía sea, eso lo decían aquí en México, profetas de almohadilla, o sea, suavecito, que lo que les importa es dar unas profecías bonitas para que les den dinero.
Y aquí en México se quemó muchísimo el ministerio profético. Ya en México hoy es muy poco gente profeta. Yo aquí debo de conocer en México profetas, 1 o 2. Y te digo, no profetizan todos los días, ni a todas horas. Es gente común y corriente, nada más que oran mucho, tienen mucho estudio, mucha revelación, son grandes maestros y cuando Dios les habla, pues la sueltan y bendicen a la iglesia de una manera impresionante. Más o menos es lo que yo encuadraría el ministerio profético y que nosotros tenemos que profetizar cuando Dios nos diga. Hace poco mi esposa estuvo enferma y bien enferma. Entonces, no se componía. Y una madrugada me despertó Dios, de esas veces que de repente, y me dijo, profetiza que para mañana va a estar sana. No, pues qué te cuento, me levanto y que le impongo las manos y que le pongo aceite ¿qué te pasa, mi amor? Pues déjame orar por ti, porque Dios me dice que mañana te profetizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mañana estás sana, tú vas a despertar totalmente sana. Yo profetizo sobre ti salud, esta enfermedad se va en el nombre de Jesús. Se acabó. Y al otro día se levantó como nueva. Impresionante. O sea, eso nos da una idea de que la profecía es real, de que la profecía rompe ataduras espirituales. Porque hay gente que está enferma por atadura, no por enfermedad. O hay planes de Dios sobre esa gente y el diablo la quiere tener enferma. Entonces, con la unción del Espíritu Santo, rompes yugos. ¿Se acuerdan de Isaías 10:27? La unción pudre yugos. El yugo. Entonces nosotros tenemos ese nivel de unción para profetizar y que se rompan cualquier yugo en el nombre de Jesús. En este tiempo el profeta Joel había dicho que los jóvenes, los ancianos tendrían sueños, tendrían visiones. Y le hace mucho énfasis sobre los tiempos estos. Y yo creo que bien llevado, o sea, con esas cualidades que tienen que venir de parte de Dios, acompañado de santidad, de una vida de comunión con Dios, son sumamente importantes. Hace poco tiempo atrás, un querido pastor amigo joven de Rosario, Rodrigo López, me dijo, te voy a traer a un siervo de Dios que tiene un ministerio profético. Y yo, como siempre, te pasa como el caso tuyo, porque lo que pasa en México pasa en Uruguay, pasa en Argentina. Sí. Pero como me lo está recomendando una persona que es de mi confianza, le volví a preguntar por 2 veces, pero ¿es serio? Sí, te lo recomiendo. Y vino. Resulta que, no sé si lo conté en un testimonio, yo me manejo mucho por décadas. Yo me convertí a los 33 años en la década de él, prácticamente del año 82, y cada década marcó una etapa en mi vida. Eso no es para todos, para mí sí. Y entonces, claro, yo hace un año atrás iba a cumplir 70 años, y entonces cuando uno llega a 70, ya está marcado a veces por la palabra que te dice la vida del hombre será 70, los más robustos un poco más. Pero dije, yo quiero seguir trabajando fuerte para el Señor, y mi pregunta era, Dios, ¿qué va a pasar con esta próxima década? No se lo dije ni a mi esposa, no se lo dije a nadie. Y viene este hombre, la primera que me lo encuentro con él, y me dice, le estás preguntando al Señor qué va a pasar en esta década. Cuando me dijo eso, yo me quedé en un estado, en una expectativa enorme. Y ahí fue cuando me trajo la palabra, dice, esta es la década de la productividad. Entonces, yo estoy mirando, yo estoy en 71 ahora. De 70 a 80, momento de productividad. Y en este momento estamos también junto con Rodrigo, con Nicolás, con Esteban, con Giovanna. Estamos en un proyecto metido que es un canal online, las 24 horas. Estamos saliendo por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Twitter. Y nunca pensé estar haciendo y llegando a tanta gente, incluso este programa Charlando en Familia, que antes salía solamente con la emisión de la radio y www.x46, que ahora le anexamos el YouTube, le anexamos el Facebook, y a veces tenemos unas entradas
de miles que nosotros nos quedamos increíbles, de decir, no podemos creer que en el mundo nos están escuchando de esta forma. Entonces, lo que me trajo este hombre se está cumpliendo hoy en mi vida. Claro, a partir de ese momento, Claudio, que es el pastor argentino, vino 2 veces nada más porque tampoco quiero abusar de ellos, porque uno de los problemas grandes, que no sé si pasa también, que cuando alguien viene, Dios lo usa, parecería que toda la iglesia quiere que venga todos los meses. Sí. Ajá. Estela lo dicen, esto es el zodíaco cristiano. Hay cristianos que están esperando su zodíaco. A ver, ¿qué me dice? Y la quebradura de la gente cuando dice, pasé adelante y no me dijo nada, que es lo que decías tú. No todos empiezan a darle palabra a todo el mundo, porque ahí sí empezamos a desconfiar. Porque después las mismas palabras que le da, va a otra congregación y le da las mismas palabras a otro. Entonces, por eso es muy importante tocar este tema, no sé, Víctor, porque tú tenés esa experiencia también de Sí. toda la gente que te visita y de la gente que te golpea las puertas como el nicaragüense, quiero ir a tu congregación. Sí, sí, debemos de tener mucho cuidado con todos, pero sobre todo con los que se dicen profetas, porque, cómo hay engaños de ese tipo de gente. Y, y bueno, pues solamente es orar a Dios para que nos dé el discernimiento de poder darnos cuenta quién es verdaderamente profeta o no. Y yo he tenido profetas que vienen, sueltan la palabra con una revelación impresionante y no le profetizan a nadie, Claro. porque pues no hay palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues, pero sí me doy cuenta que tiene una revelación muy buena y así como llegan, se van. Y de vez en cuando hay uno que otro que trae palabra profética. Y bueno, siempre la escucho con mucha atención, con mucha humildad. Y hay veces que digo, híjole, Señor, si esto es cierto, se va a poner tremendo, pero con el paso del tiempo no se cumple. No, pues no era de Dios, ¿no? Si no se hubiera cumplido. Así que, Rodrigo, aprovechá que está Víctor acá para seguir lanzando preguntas y comentarios. No, es un tema muy, muy candente eso de la profecía y como que siempre hay mucha avidez por todo este tema y lo que dice mi madre es como que buscamos muchas veces esa palabra o como zodiacal, viste que acá en Uruguay todos los canales, me imagino que en México también tienen una persona que dan todos los zodíacos, todos los días, hoy es un día donde yo trabajo. El otro día me enteré que muchas veces son grabados hasta una semana antes eso, no son en vivo, los programan y los hacen. Y como que la gente necesita, yo creo, y es mi modesta opinión, es que es mucho más fácil que alguien te traiga una palabra a que vos tengas que buscar de la presencia o la revelación directa de Dios. Es mucho más fácil que alguien haga el trabajo por vos, doble sus rodillas, esté tiempo en la presencia de Dios, a que uno diga, bueno, yo voy a buscar que Dios me hable a mi vida. En mi caso particular, siempre he tenido esa búsqueda de Dios y Dios me ha dicho por personas que no conocía lo que ya tenía en mi corazón. Entonces, me parece que como que la gente quiere un evangelio muy simple y no quiere encontrarse con Dios a que le traiga esa revelación directa del Espíritu Santo, que en definitiva es una de las funciones de Dios para nuestras vidas. No sé qué pensás sobre esto, Víctor. sí, verdaderamente toda la iglesia tendría que fluir con el don de profecía y hacer su propia profecía para sus hijos, para su esposa, para sus nietos, y invertir tiempo para orar por ellos. Y Dios les va a dar una palabra que construya la vida de su familia. Pero como tú dices, como la gente la quiere más fácil, pues que mejor venga alguien y que me haga el trabajo y que me diga qué va a pasar. Pero la desgracia es que como no es de Dios, a veces la gente hasta se confunde y hace cosas que, que los lleva al fracaso. Aquí hemos tenido gente que les ha dicho
tú eres pastor. Y se rebela en contra del pastor, porque el profeta le dijo que era pastor. Pero la verdad es que no era pastor. Pero como le endulzaron el oído, levantó un espíritu de rebeldía. Entonces podemos ver que un profeta o un falso profeta, mejor dicho, un falso profeta o un profeta falso, puede causar hasta una guerra en la iglesia por su profecía extravagante, inadecuada, inapropiada, y en un momento determinado habría que callarlos y decirles, no hables más, cállate. Y yo nunca lo he hecho, sinceramente yo nunca lo he hecho. Pero una vez estaba yo en una iglesia y el hombre empezó a profetizar, el profeta, y se levantó el pastor, man. Y le dijo, eso es falso, cállate y bájate en el nombre de Jesús. Y lo bajó. Y aquel se sacó todo de onda y se fue. Y pero la verdad es que estaba trayendo un espíritu de rebelión a la iglesia, porque empezó a dar ministerios de pastor así como si fueran, qué sé yo, y eso solamente tú sabes y ustedes saben, Rodrigo, que lo da el Espíritu Santo. Entonces, un profeta no tiene por qué decir quiénes van a estar en el llamado ministerial. Podría confirmarlo, pero no decírselo a la persona o decírselo primero al pastor y luego a la persona, quizá por orden, por disciplina, por humildad, por todo lo que esto implica en cuanto a que la profecía se puede distorsionar con ideas equivocadas de lo que es Dios. Un día, un hombre aquí en la iglesia de nosotros le dijo, fíjate que Dios me dio una profecía y tú te vas a casar con una mujer que va a venir de rojo, pero zapatos rojos y bolsa roja. Cuando tú ves a esa muchacha, esa me dijo Dios que es la muchacha con la que tú te vas a casar. Y así se quedó por 5 años esperando a la chica de rojo, con zapatos rojos y bolsa roja. Porque nunca le llegó. Y él se casó con esa profecía. Y todos los domingos checaba, y siempre me iba a buscar y me decía, pastor, ¿no veo una muchacha de rojo con zapatos rojos? Y le dije, no, pues es que, hermano, eso no es de Dios. ¿Cómo crees? Busca una mujer con el temor de Dios, busca una... Pero él estaba aferrado. No es que eso me lo dijo el profeta. Hasta que pasaron los años se dio cuenta que no, y ya buscó una muchacha con temor de Dios, soltera, que pudo hacer algo, y se casó con ella. Pero jamás la vimos de rojo, con bolsa roja y zapatos rojos. No, es una cosa horrible, man. ¿Cómo ven? No. Es que hemos visto tantas cosas que no nos daría estos programas. Como decía Juan, no habrían palabras para contar todas las cosas, pero sí lo que creemos, que primero el apóstol Pablo habla de la Biblia como la palabra profética más segura. Muchas veces tenemos que entender, conocer la palabra para saber cuándo las cosas están de acuerdo con el espíritu de la palabra y cuándo no. Y entonces creo que en este tiempo necesitamos mucho ese otro don que es el discernimiento de espíritu, para saber quién es quién, para decirle, este sí, este no, a este no lo escuches, a este escuchalo. Y yo creo que es un don que ha quedado un poquitito como ladeado. Es como en los ministerios. Vos llamás a un ministerio profético y se llena la iglesia, pero llamás a un maestro y te viene quizás la mitad, porque, claro, el maestro tiene su forma de hablar, su forma de comentar, y hay gente que dice, no, yo lo que quiero es emoción, quiero una palabra. Y bueno, con el discernimiento de espíritu pasa lo mismo, necesitamos mucho dentro de la iglesia, gente que pueda tener el discernimiento para acercarse al pastor y le diga, mira, tenga cuidado con esa persona, esa persona no viene de Dios. Y Dios lo capacita a esa gente. Y yo creo que en estos tiempos, que son tiempos peligrosos, como decía no solamente la palabra a través de Pablo, sino a través de Tito, son tiempos peligrosos
prácticamente cercanos a la segunda venida de Cristo, y el diablo sigue estando como león rugiente buscando a quien devorar, cosa que comentaste en la primera parte. Estamos llegando medio cerca del final. Rodrigo, ¿cuántos minutos nos quedan en este momento? Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Víctor, te agradecemos enormemente. Aparte, me encanta escuchar, a todos nos encanta escuchar el tono que tienen esos mexicanos, la forma de hablar, que es una cosa que aquí, las veces que viniste, dejaste una huella muy linda por tu forma de hablar, tu espíritu paternalista, porque sos realmente un hombre paternalista, y te mandamos una bendición grande para tu hermosa iglesia, que tuvimos el privilegio de estar nosotros, y que después Estela también estuvo con Almita, tu esposa. Vino aquí, y todo. sí, como no, fue una bendición. Y que son de los mejores recuerdos que tenemos de México. Así que oramos por tu país, que está pasando por un problema muy grande de pandemia, sabemos las noticias, siempre estamos enterados, pero te bendecimos fundamentalmente también la congregación donde tú estás liderando. Y un abrazo fraternal a toda la gente. Un abrazo, linda, hermanos. Un abrazo. a los músicos. Un abrazo, Víctor. Un abrazo a los todos. músicos que estuve disfrutando en las 3 reuniones, que di un grupo de la mañana, otro al mediodía, otro en la tarde, a cuál de ellos mejores, con su hijo liderando, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, estamos llegando al cierre de este programa Charlando en Familia, y le volvemos a recordar que si querés escuchar este mensaje, lo metés por YouTube, lo metés por Facebook, esto queda en el éter, en la nube, no sé cómo se le dice, pero se queda para que tú lo escuches. Y también volverte a recordar que todos estos días, de lunes a viernes, estamos al mediodía, hora de Uruguay a las 12, allá con México creo que hay 2 horas de diferencia. Sí. Bueno, allá lo pueden escuchar también, y bueno, pueden estar justamente allá también con la congregación en México, viendo este programa de Charlando en Familia. Así que sin más, gracias Pablito, Rodrigo, Aquiles. Nos vamos, pero no sé si te acordás que nosotros nos despedíamos de una forma muy especial, diciendo, y mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Charlando en Familia.